Buenos días para todos, para todas. Nos encontramos en materia rendimiento deportivo 2, la asignatura específicamente de fútbol, en la semana 14. Y bueno, vamos a empezar a desarrollar los contenidos que teníamos programados para el día de hoy. Entonces, con el permiso de ustedes, voy a compartir pantalla para poder iniciar. Recuerden que tienen toda la posibilidad, de hecho los invito a que abran su micrófono, puedan participar, que estén atentos, tomando apuntes y podamos hacer la clase de vuelta. Bien, me van avisando cuando la pantalla ya la puedan visualizar, si son tan amables. Ya, profe, ya cargo. Listo, profe, ya. Perfecto. Bueno, nos quedamos acá, ¿verdad? Ustedes me van corrigiendo, muchachos, porque ya a los que tenemos bastante edad se nos cruzan a veces los cables. Aquí terminamos la sesión pasada, ¿es correcto? Sí, señor. Gracias, Robin. Bueno, entonces vamos a entrar nosotros a hablar ahora rápidamente. Esperemos que sea obviamente significativo, ¿cierto? De esa fase ofensiva, ¿listo? Y vamos a ver dentro de esa fase ofensiva, pues estos momentos. Nosotros vamos a intentar revisar ahora lo que nos queda en la asignatura, aunque posiblemente, de una vez hago un paréntesis, les informo muchachos que posiblemente el próximo viernes tengamos la intervención en aras de... Esperen un segundo, me salgo porque alguien está pidiendo acceso. Ahí ya volvió la pantalla. ¿Sí lo vemos? Sí. Sí, señor. Gracias. Entonces, les decía que posiblemente la próxima semana, por una, obviamente, directriz administrativa e institucional, en aras de realizar la actividad de internacionalización del currículum, vamos a ver la posibilidad, estamos determinando los detalles para poder tener la participación de un docente cubano, de una universidad cubana, donde nos va a aportar un poco en el hilo que nosotros llevamos de la asignatura. En el horario, pues esperemos que se pueda lograr de nuestra asignatura. ¿Listo? Viernes, pues tenemos básicamente el horario disponible de 10 a 2 para que ustedes de una vez se programen y no pongan de pronto otra actividad en el horario de trabajo independiente que ustedes ya tienen, por si acaso, ¿no? Por si acaso. Vamos a intentar, yo ya le envié el horario al docente de la Universidad Cubana, el profe Efraín, para que él lo contemple y pueda hacer su intervención, que sería el próximo viernes, para que todos estén muy atentos, estemos muy bien así calados con las cámaras y todo, todo listo, para poder por lo menos que tener una intervención allí un poco más cercana. Bien, no sé si el mensaje fue claro. Próximo viernes tengan listas las 4 horas de disponibilidad, aunque ya enviamos la solicitud para que solamente estén las dos primeras. ¿Listo? Correcto, profe. Bueno, perfecto. Para tener la oportunidad de escuchar, pues obviamente la experiencia, el conocimiento y los contenidos desde las perspectivas de una universidad cubana y un paradigma quizás también un poco diferente. Bueno, entonces continuemos. Vamos a intentar ver esa fase ofensiva, ¿listo? La transición de la fase ofensiva hacia la defensiva, fase defensiva, que ya la mencionamos, ¿cierto? Y la transición de la fase defensiva hacia la ofensiva. Digamos que podríamos llamar nosotros que en estos grandes cuatro, dos fases y dos transiciones, podríamos de una u otra manera hacer el análisis y el desarrollo del juego, del fútbol. Hay muchas más divisiones o subdivisiones, ¿cierto? Diferentes corrientes plantean que hay otros momentos, acciones a balón parado, en defensa, en ataque, etcétera, etcétera. En aras de lo que hemos venido haciendo, para que nos quede claridad en esos contenidos, pues podemos nosotros tener estas dos fases y dos transiciones. Bien, recuerden, esto es a modo como de recorderis, la fase ofensiva. ¿A qué se le considera la fase ofensiva? Básicamente cuando el equipo, ¿cierto?, tiene el balón controlado y ataca de forma organizada. Ojo, cuando el equipo tiene el balón controlado, ¿cierto?, y ataca de forma organizada.
A eso le podemos nosotros denominar, o los invito a que lo contemplen como fase ofensiva. Estamos intentando en esta última parte, uy, escucho una música de fondo, ¿es mía o de ustedes? ¿Ustedes la escuchan? ¿O seré yo? No, profe, acá no se escucha. No, acá tampoco. Yo sí, denme un segundito a ver si es esto. Ya se Ah, escuchó, ya se escuchó. sí, 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 es Sí, que profe, es usted. sí, soy yo. Muchachos, ¿ustedes vieron este video? Nosotros lo vimos en clase. No, profe. No, profe. Este, No, no, profe. revísenlo. No, profe. ¿No? No, profe. Listo. Bueno, perfecto. Ahorita más tardecito, cuando tengamos el espacio, lo vamos a visualizar. Lo tenía ahí guardadito, sino que creo que se disparó. Bien. La transición de la fase ofensiva hacia la fase ofensiva son aquellos instantes posteriores en los que el equipo acaba de perder el balón y tiene que volver a recuperarlo. Mire que le estoy poniendo conceptos muy simples, no lejanos a la realidad, pero que quizás a ustedes les va a servir para su quehacer profesional al momento de transmitirlos conceptualmente a sus deportistas. A veces debemos buscar la manera, creería yo, de hacernos nosotros entender de una manera pues un poco simple para que ellos lo entiendan, pero es importante que ellos entiendan sus conceptos. Fase defensiva, el equipo se encuentra defendiendo de forma organizada. ¿Qué quiere decir esto? No es la transición, es cuando el equipo ya está en modo defensa, en su estrategia defensiva, pero de una forma organizada. Mire que en la fase defensiva no están, o no se podría, no vincular esa transición. ¿Listo? Transición de la fase defensiva hacia la fase ofensiva. El equipo, perdón, acaba de recuperar el balón y entonces tiene que escoger entre atacar de forma organizada o, por qué no, a través de un juego rápido o juego directo. ¿Listo? Entonces, nosotros podríamos, intentando hacer un análisis un poco más profundo, ¿cierto? Que estas fases son encadenadas y la diferencia entre ellas tiene que ver con, ya sabemos que esas fases que nosotros acabamos de ver, pues son inseparables, infragmentables, no se puede romper, es un todo ese juego, pero podríamos nosotros de una u otra manera, ¿cierto? Reconocer algún tipo de diferencias, y eso tendría que ver puntualmente con la posesión o no del balón. ¿Qué quiere decir? Que mi equipo debe tener un comportamiento característico desde lo individual y lo colectivo cuando tiene la pelota, no la tiene, ¿cierto? En pro de esa pérdida o recuperación de la pelota. ¿Listo? Entonces, ¿por qué lo mencionamos? Porque quiero que esto también aquí quede claro. Recordemos que el juego es un deporte cíclico teniendo en cuenta eh, esas fases que nosotros acabamos de mencionar. ¿Listo? ¿Por qué es o serían estos componentes cíclicos? ¿Por qué lo podemos llamar así como que el juego es un componente de ciclos? Porque básicamente estos ciclos que acabamos de mencionar, ¿cierto? Posesión de pelota, sin la posesión de la pelota, la pérdida de la pelota o la recuperación de la pelota, estos ciclos se repiten en el desarrollo del juego. Ustedes pueden observar cualquier partido de cualquier clase, A, B, C, la que ustedes quieran, en cualquier torneo, y van a encontrar siempre estas características, estos ciclos que se van repitiendo. Lo que sucede, chicos y chicas, es que nosotros aún no lo hemos logrado, ¿cierto? Tener claro un 100% de seguridad cuándo ocurren, dónde ocurren y cómo ocurren esos ciclos, ¿ya? Ya que siempre está presente, pues, digamos que la incertidumbre, porque es un juego desarrollado colectivo con oposición, con colaboración, con tomas de decisiones, etcétera. Todo ese tipo de condimentos hacen pues que sea impredecible y allí se genera todo lo que ustedes ya conocen como la complejidad. Entonces, es importante reconocer que van a estar presentes y algunos de los entrenadores pues intenta es recrear cuándo van a suceder ese tipo de cosas y preparar al equipo para que se comporte de una manera u otra. ¿Hasta aquí quedó claro?
Sí, profe, sí, Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Espérame un segundito que creo que alguien está intentando ingresar, veo en el chat. Listo, ahí le dimos a aceptar. Entonces, yo tuve un ejercicio el fin de semana pasado con unos niños muy, muy pequeñitos, 2012 creo, 11, bueno, 2013, 12 y 11, si no estoy mal. Y yo le decía al entrenador y les intentaba transmitir que desde las acciones jugadas y las formas jugadas, donde siempre esté presente la lúdica, donde estén interactuando, ojalá en todo momento con el elemento, o sea, con la pelota, en relación de su corporalidad y con referencia del espacio y del compañero o del rival, es importante que ellos vayan entendiendo de forma jugada que se van a presentar algunos momentos. Y la sesión fue enfocada un poco hacia que ellos entendieran que había un momento en el que ellos podían defender y que podían atacar, ¿sí? Y que eso dependía si tenían el balón o no. Y la sesión se desarrolló, digamos que en ese objetivo transversal, vinculándolo de muchos, muchos tipos, por ejemplo, de, obviamente, actividades lúdicas y demás. Entonces, nosotros podemos, así sean desde los más pequeñitos, ir inculcando, ¿cierto? Ese conocimiento del juego, que es importante que ellos también lo reconozcan. Las cuatro fases mencionadas anteriormente se dividen en diferentes momentos de juego. Dichos momentos son un conjunto de situaciones de juego en las que se encuentra el equipo, ¿cierto? Y en ese momento tiene una intención táctica colectiva. La táctica colectiva es un comportamiento grupal que tiene la finalidad de conseguir un objetivo. ¿Listo? Esas fases, ojo chicos, vayan encadenándolo por favor, sé que es muy difícil así desde la virtualidad, pero vamos a intentarlo. Lo hemos hecho muy bien todo el semestre y pues en este último peldaño del semestre les pido que lo hagamos de la mejor manera y nos enfoquemos en esto. Ojo, vimos cuatro fases, ofensiva, defensiva, las transiciones, ¿cierto? Y cada una de esas puede estar, ¿cierto? Alimentada por unos momentos. Bien, en esos momentos o en esas fases nosotros tenemos un objetivo táctico. Y la táctica colectiva es el comportamiento grupal que tiene la finalidad de conseguir un objetivo. Recuerden, no les van a olvidar esto. Cuando yo intento hacer juego de posición y posesión, lo que yo quiero son ganar los duelos colectivos. A mí no me interesa ganar duelos individuales, duelos colectivos. ¿Listo? Entonces, más o menos, cada una de esas debe responder a un objetivo. Pero ese objetivo se va a poder responder si yo lo tengo trabajado tácticamente de forma colectiva. ¿Listo? No todos los equipos tienen la misma intención en cada una de las fases. No todos los equipos. ¿Listo? Quizás algunos tengan una mejor que la otra, seamos un poco más partidarios de una u otra, pero no quiere decir que esté bien o mal. Simplemente son objetivos y estrategias totalmente diferentes. Entonces, dentro de los momentos de juego, nosotros podemos contemplar, y ustedes lo saben bien porque lo vimos desde el inicio del semestre, y algunos y algunas no estaban tan de acuerdo por, digamos, los contenidos que estábamos visualizando al principio del semestre, pero era con la finalidad de tener la visión global desde el todo para luego ir a las partes, que es lo que estamos viendo ahora, las partes. ¿Qué es el todo? La idea de juego del entrenador, de sus jugadores, el modelo de juego, ¿cierto? Como intención previa, donde estamos vinculando todos estos conceptos. ¿Listo? Y dentro de ese modelo de juego como intención previa, ustedes, la gran mayoría, hizo una clasificación de esos momentos. Y podemos clasificarlo en tres espacios. Pero a ver si alguien está intentando ingresar otra vez. Es que la intención es que lleguemos no tan tarde para no tener que cortar tanto la clase porque siempre me toca salir y entrar. Profe, ¿y no puede dejar el ingreso libre? Eso estaba mirando y lo he mirado desde otros escenarios, pero no es que yo lo haya puesto así, no sé por qué está como ahora de esa manera. Si alguien sabe, por favor me dice cómo lo dejamos libre para no tener que salir y entrar otras de las presentaciones. Y si les pido pues un poquito más de puntualidad cuando podamos. Entonces, tenemos los momentos, el inicio de juego, la construcción o el construir el juego y finalizar el juego. Podríamos dividirlos de esa manera.
El portugués, esa línea contextualizada de la periodización un poco, esos momentos quizás los llaman inicio para progresar, progreso para finalizar y la transición. Ahí vinculan la transición, ¿sí? De ataque a defensa. Nosotros podemos verlo de esta manera también. Miren que estamos viendo diferentes posturas, diferentes corrientes. Ustedes conocen el ABC y después ustedes van generando su propio modelo conceptual. Acá hay uno y vamos a intentar verlo para que ustedes decidan con cuál se quedan por ahora, ¿cierto? Con a cuál van a profundizar y cuál van a utilizar para poderlo transmitir a sus jugadores. Este es simple, pero creo que nos va a permitir tener algunas buenas bases también allí para poder trabajar. El inicio de juego, pues básicamente es cuando se busca superar a la línea de delanteros del equipo rival. Ahí podríamos llamar la primera línea de presión. Queremos superar la primera línea de presión. Ese sería el inicio de juego. En palabras puntuales y claras. Construir el juego cuando buscan progresar con el balón y superar la línea de medios. Podríamos llamar esa segunda línea de presión. ¿Listo? Entonces, queremos progresar con el balón, en ese construir el juego, y la intención de este o el objetivo sería superar esa segunda línea de presión, que usualmente pues son los medios, ¿no? Y finalizar el juego lo podríamos nosotros caracterizar como o con la intención de superar la línea defensiva del rival. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Jonier, No, no, señor, profe. hasta ahora va claro, ¿me escuchas bien, Jonier? Es que tiene muchos problemas con la internet. Sí, profe, todo bien. Perfecto. ¿Los demás, alguna pregunta? No, profe. Bueno, No, muchísimas señor. gracias, chicos. Vale, perfecto. Entonces, los momentos de juego son distintos para cada fase, ya está claro, pero siempre podemos relacionarnos con una división espacial dentro del terreno de forma horizontal. Miren el ejemplo que les traigo otra vez a colación, quizá lo vimos en los principios del semestre, pero eh, me parece que para los temas pedagógicos podríamos presentárselo hacia nuestros chicos, ¿no? Sé que a ustedes de pronto la gran mayoría ahora lo dividen en 21, 19 zonas, etcétera, pero pues yo siempre creo que es importante aprender a caminar para correr y luego saltar. Bien, entonces quizás esto les sirva como herramienta. Zona uno, zona 2, zona 3. Yo creo que eso sería claro para los más chiquitos y también hagan el ejercicio que les va a quedar claro a los más grandes. Muchachos, vamos a recuperar y a presionar en la zona 2. Si ellos ya lo van entendiendo, si se ubican geográficamente, pues también va a ser mucho más fácil para que ellos reciban la orientación de parte del entrenador. Van a ser conceptos mucho más claros. ¿Listo? Estos momentos de juego ayudan a comprender el juego. Si nosotros no sabemos leer el juego, no lo sabemos identificar o no lo comprendemos, va a ser muy difícil que lo podamos enseñar. ¿Listo? Quizás en ese proceso estamos muchísimos de los entrenadores, yo me incluyo, estamos intentando conocer el juego para poder obviamente en algún momento poder explicarlo y poder mejorarlo en las sesiones de entrenamiento. ¿Listo? Ya que aún entendido que este es un continuo, o sea, esto es continuo, la evolución es continua, ¿cierto? Dentro de cada fase hay determinadas intenciones que se repiten en el colectivo. Ya sabemos que se van repitiendo, no sabemos es cómo, cuándo y dónde se van a generar. Pero pues usualmente ya se está intentando predecir, ¿no? Este conjunto de intenciones tendrá el objetivo de vencer uno de los momentos de juego al rival, el cual se encontrará en el momento de juego opuesto. Entonces, por ejemplo, si yo me encuentro en la zona uno, ¿cierto? Haciendo el inicio de mi juego, muy seguramente el equipo rival estará ubicado para ellos ¿en qué zona? Zona 3, profe. La 3, Sí, profe. excelente. Gracias a los que me siguen porque les cuento que esto ha sido un reto personal. A mí me gusta mucho la interacción y por eso escogí mi profesión y a veces cuando no recibimos esa interacción es un poco triste. Zona 3.
Entonces mi objetivo acá es uno, ya lo vimos, que es progresar y superar la primera línea de presión. Y el objetivo de ellos sería otro, evitar la progresión del equipo, ¿cierto? Del equipo rival y que nos superen la primera línea de presión. Metodológicamente, metodológicamente, muchachos, yo puedo estar trabajando, ¿cierto? Con una acción, por ejemplo, simuladora preferencial en esta zona del campo y puedo tener los jugadores que me inician el juego y los jugadores de mi mismo equipo, por ejemplo, que están evitando la progresión. Y hago mi ejercicio táctico. Entonces miren que yo estoy trabajando tanto uno como el otro, ¿vale? Ahí depende la experticia del entrenador para que los contenidos pues sean claros y los puedan ellos incorporar. ¿Listo? En la zona uno hago usualmente el inicio de juego, en la zona 2 usualmente la construcción y pues por geográficamente y por las reglas y por la ubicación de las canchas, pues en la zona 3 yo tendría que estar haciendo la de finalización. Esta relación a las zonas no es siempre racional, es decir, puede ser que un equipo busque iniciar el juego, ¿cierto? Pero lo haga en una zona avanzada del campo porque el rival así lo desea. No obstante, seguirá siendo la zona uno para ellos, ¿cierto? Pero lo podríamos llamar y denominar una zona uno extendida, ¿cierto? E inicio de juego, ya que el objetivo, pues básicamente se va a mantener. ¿Cuál es el objetivo? Así sea la 16,50, 5,50 o fuera de la 16,50. Pues el objetivo del inicio de juego, ¿cierto? Va a ser superar la primera línea de presión del equipo rival. ¿Que eso se puede ver modificado? Totalmente se puede ver modificado. ¿Por qué se puede ver modificado? Por el planteamiento defensivo del equipo rival. Entonces, yo voy a hacer mi inicio de juego, pero si el equipo rival se replega y no me hace una presión alta en zona, para mí uno, ellos en zona 3, sino que hace un bloque defensivo bajo y pues lo monta en la zona 2, ¿cierto? ¿Y por qué no, digamos, que intenta hacer con 4 jugadores esa primera línea de presión? Pues muy seguramente mi inicio de juego lo voy a realizar un poco más adelante, ¿cierto? Centrales, centrales, lateral en amplitud y profundidad, lateral en amplitud y profundidad, y un interior por detrás de la primera línea de presión intentándose la primera línea de pase. Esto no quiere decir que no estén en la fase de inicio, sí, lo que pasa es que están un poquito más adelante. ¿Sí quedó claro el ejemplo? Sí, señor. Perfecto. ¿Listo? Por ejemplo, en la fase defensiva, esta división zonal la podríamos entender de la siguiente manera. ¿Listo? En la fase defensiva, portería rival, zona 3. Pues zona 2 sigue siendo la zona 2. Y la portería propia sería la zona 1. ¿Listo? Portería rival, zona 3. Ojo, que estamos dando más argumentos para que ustedes puedan tener el momento de sus desarrollos tácticos. El equipo tiene la intención táctica de evitar que no supere la primera, que no superen la primera línea de defensa y que el rival no inicie el juego, ¿cierto? Y buscaremos hacernos con el balón. Esa sería, pero en la fase defensiva. Ahí vamos a seguir porque eso ya lo vimos en la fase defensiva. Simplemente era modo de ejemplo. ¿Listo? Ya lo mencionamos anteriormente, no lo olviden. Tómele ahí una imagen fácil de explicarle a sus deportistas más pequeños, también pues, ¿por qué no? Los que tengan un conocimiento táctico, ¿listo? ¿Qué es esa fase defensiva? Bueno, pues ya lo mencionamos anteriormente, en la fase defensiva el equipo tiene el balón controlado y va a atacar de forma organizada. Lo mencionamos ya, las características de la fase ofensiva, inicio de juego, construcción, finalización, no lo vamos a repetir. ¿Listo? Dependiendo de cada momento de juego, la disposición de los jugadores puede ser diferente. ¿Listo? En la disposición, la ubicación. O sea, como ustedes ya saben, por ejemplo, el esquema. ¿Listo? Inicio de juego es el momento en el cual el equipo poseedor busca superar la primera línea de la estructura del equipo rival, la línea de delanteros o los que ponga ahí en la primera línea de presión. No importa la altura en la que el equipo rival se encuentre, lo que importará es si la primera línea ha sido superada o no por el balón. Miren la imagen que les traigo para modo de ejemplo
y la intención está claramente marcada. El objetivo, ¿cierto? De este momento del inicio de juego, ojo, que podría ser el primero, donde muy seguramente todos los equipos van a tener la posibilidad de participar, o sea, todos los equipos en algún momento del juego van a poder iniciar ese juego. Entonces, la intención aquí no es, como algunos estamos de pronto equivocado, pensado un poco de manera no tan asertiva, y es que acá debemos hacer muchas combinaciones, muchos toques, muchos toques, muchos toques. Bueno, si tiene un objetivo y una finalidad clara, por supuesto, pero acá la intención primaria y esencial es superar esta primera línea de presión, la que nos hagan el equipo rival, y conectar con la primera línea de pases. Ese es el objetivo. Y tengo una disposición para eso. Acá en el ejemplo, que es a modo de ejemplo, 2, ¿cierto? ¿Me siguen? Sí, señor. Listo. 4, 3. Es a modo de ejemplo. Bueno, sé que de pronto nos puede llegar a faltar algún jugador. La disposición cambia y puede variar. Miren, por ejemplo, esta disposición táctica. Les mencionaba hace un rato que a veces se presenta que equipos realizan esa fase, ese momento de juego del inicio, ¿cierto? Un poco más adelante, otros poco más atrás. Acá, por ejemplo, nosotros vemos al Manchester City, digamos que haciendo ese momento, desarrollándolo cerca a su portería. No está tan adelantado, pero eso es, y ojo que tiene una disposición acá bien particular, con 3. Pero eso es por la predisposición que se genera con las presiones altas ya reconocidas de quién, de qué equipo. Del Liverpool, profe. Excelente. Y con una característica que ustedes, los que siguen el fútbol inglés o europeo, pues ya saben. Entonces ellos modifican, porque está dentro de su modelo de juego, diferentes tipos de salidas, ¿cierto? Con estructuras diferentes. Ese hermoso triángulo que siempre buscamos. Y con un posible receptor por detrás de la primera línea de pase. De presión, perdón. ¿Listo? Entonces, unos pueden ser más adelantados, otros puede ser más retrasada. Construcción de juego. ¿Listo? Ya lo mencionamos anteriormente que el objetivo de la construcción del juego, pues básicamente es superar la segunda línea de presión. ¿Sí o no? Con la Sí, profe. estructura que hayamos escogido, con la estrategia ofensiva que hayamos escogido y la estructura estática o dinámica que ustedes ya manejan muy bien, lo que hayamos escogido. Pero el objetivo es superar esta línea, muchachos. Algunos dicen superar el bloque, también, sino que lo estoy poniendo en palabras mucho más simples para que ustedes tengan también esa facilidad de expresarlo a sus dirigidos. La intención es superarla, conectar. ¿Listo? Y utilizamos diferentes mecanismos, ustedes ya lo reconocen. El juego de posesión, de posición, conceptos simples, pared, tercer hombre, etcétera. Todo lo que ustedes ya también han incorporado. Bien, quiero que miren la imagen un segundito y por favor alguno de ustedes me indica qué lee en esa imagen y cómo está haciendo el Barcelona su fase de progresión. ¿Qué características tiene? Ojalá una niña que me pueda contar, por favor. Y que no sea Laura, que siempre participa. No tantas, de a una. Bueno, entonces un caballero. ¿Ninguno? No sé si estoy en clase todavía. Pues no sé, digamos que tiene balones y que está con un circulito naranja en la parte de abajo. O sea, creo que es Iniesta. Entonces la intención del Barcelona para mí es ocupar
mandar el balón a espacios desocupados, desalojando en donde el jugador estaba. Es decir, en la parte inferior de la parte izquierda de la pantalla se ve un semicirculito naranja. Creería yo que ese jugador, exacto, va a ocupar como la intercepción de las dos líneas, dejando desocupada el espacio que él tiene. O sea, desocupando y atacando lugares vacíos. Gracias, gracias Angie. Gracias, bueno Profe, escucharlos. Perfecto, eso es una lo que... lectura y es una lectura de las tantas que hayas para hacer dentro de esa construcción de una manera tan compleja Sí. como la que tiene el Barcelona. Te escucho. Profe, lo que yo puedo ver en la imagen, pues no sé, es que de pronto el Barcelona tiene líneas de pase muy cercanas, ¿no? Y digamos que hay uno que está abierto por la banda que no tiene marca. Entonces, de pronto por ese lado puede progresar el juego hacia la finalización. Es lo que pues más o menos puedo ver en esa imagen. Tiene líneas de pase cercanas a los lados de pronto atrás y puede abrir por esa banda para hacerle daño a él. Perfecto, perfecto. Puede ser otra lectura, muy bien. Reconocemos el funcionamiento del Barcelona con esa posición y posición, ¿cierto? Pero dentro de muchas cosas que podemos hacer el análisis, revisen, por ejemplo, que ese Barcelona de Guardiola, en el momento de construir el juego, era extremadamente largo, ¿sí? Pero eso lo hacía a propósito, como decía una de la compañera, para llevar el balón de derecha a izquierda, adelante hacia atrás, miren las flechas, para generar ¿qué? Espacios, Líneas profe. de pase. Desequilibrios. ¿Equilibrio? El espacio sí, pero la palabra que nosotros tenemos que generar es el desequilibrio, que el equipo no sea sólido y que no haya un equilibrio defensivo. ¿Por qué? Sí, señora, tiene razón. Un espacio significativo. Y una vez que logremos atacar el espacio que se generó por el desequilibrio, pues ustedes ya saben que estamos más cerca, mucho más cerca de poder llegar a la siguiente fase. Entonces, es una estrategia, es una estrategia. ¿Listo? Es una estrategia. No quiero pasar acá. eh, Antes de que vean esto, por favor, y así también yo aprovecho para... Acá está, pero ese no es el que yo quería ver. Es este. Bueno, vean por favor este videito que les voy a compartir ahí por el chat. ¿Dónde está el chat? Bueno, véanlo. Este es el profesor John que trabaja con el profesor Juan Carlos Osorio en el análisis de video y de scouting. Y véanlo completo. Cuando terminemos de ver, lo colocan en el chat, por favor, que ya lo vimos. ¿Listo? Y vayan apuntando, no todo, porque demoraríamos mucho, pero esos aspectos puntuales que le llamaron la atención de este análisis, de ese ataque organizado. ¿Me confirman si lo pueden ver? ¿Sí lo podemos ver? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, por favor. Escribimos en el chat, terminé, terminé, terminé.
¿Listo? Profe, ¿me podría compartir otra vez el link, porfa? Es que me conecté al compu. Bueno, sí, tiene razón ahí el compañero Andrés. Dura 9 minuticos, entonces páusenlo, lo continúan viendo en un momento. Bueno, profe. Listo. Juan, ya que estás ahí, cuéntame, ¿qué observaste que te llamó la atención de ese análisis? Profe, pues puede analizar cómo quiere salir, o sea, siempre quiere salir como logrando una mayor, ¿cómo decirlo? Como mayor cantidad de jugadores contra los atacantes que estaban evitando la progresión en zona 3. ¿Qué quiero decir con esto? Ya siempre se buscaba pues, también el apoyo del arquero para estar en mayor posición, como por ejemplo leí ahí que decían que 3 versus 2, 4 versus 2, pues para poder lograr salir de una forma más efectiva. Gracias. Entonces, por ejemplo, con ese tipo de acciones, señor, ¿alguien modula? Profe, 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 yo analicé que Nacional siempre busca traer a los rivales hacia la zona 3, en este caso zona 1 de Atlético Nacional, para él mandar el pelotazo, buscar la espalda de los volantes o de los defensas y así concluir bien la jugada, buscando los delanteros. ¿Sí me hago entender? Sí, 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 quiere traer, generar espacios en la línea posterior y atacarlos. A veces con balones largos Exacto. y digamos que para eso, pues obviamente en su momento Osorio trajo un central que le ayudaba mucho de Once Caldas y le cumplía la tarea, ¿no? Sí, señor. Bueno, Andrés, sí, entonces digamos que hay una figura parecida a un rombo, ¿cierto? Intentando traer esa primera línea. Sí, está bien. Por eso, por ejemplo, muchachos, ustedes quizás han notado y que hay espacios reducidos que se hacen o rondos, por llamarlos de alguna manera, que tienen unas figuras específicas y una cantidad de jugadores específicos. Como lo decía Juan, un 3 versus 2, un 4 versus 1, etcétera, etcétera. Y está tratando de generar aquellos automatismos para poder, obviamente, luego unirlos a los grandes principios y desarrollar eso que ustedes están viendo. Entonces, con ese tipo de análisis, por ejemplo, nosotros podemos identificar, nos sirve para entrenar, perdón, nos sirve para corregir, revisar el equipo rival, ¿cierto? Pero también para generar ejercicios y drills de entrenamiento, cómo mejorarlos. Bien, entonces ahí tenemos y hoy estamos reconociendo otra posibilidad grande que nos da el videoanálisis. Diana escribe, el que recibe siempre logra su objetivo, que era enviar el balón. Sí, Osorio usualmente trabaja un concepto muy importante que se llama el tercer hombre, para que ustedes lo apunten allí y lo puedan indagar un poquito más. ¿Listo? Bueno, entonces es muy significativo, yo creo que el videito para que luego lo terminen de ver, muchachos. ¿Y por qué? Quizás, pues para quien les habla, el profesorio, pues es uno de los mejores entrenadores que tiene Colombia, creería. Bien, la fase de finalización del juego, su estructura obviamente, pues muchachos, como ustedes saben, que es una estructura dinámica, va a ir modificándose a través de la evolución de ese desarrollo de ese juego, o sea, a medida que vamos avanzando de la fase de inicio, de progresar, pues vamos a intentar finalizar. Listo, es el momento en el que el juego, eh, en el equipo atacante se encuentra en situación para superar la última línea del rival y poder realizar así un remate o un lanzamiento a portería. Entonces, ¿qué es lo que queremos en esa fase de finalizar?
pues yo creo que es muy claro, y es básicamente superar esa última línea defensiva, ¿listo? Para pues obviamente generar la posibilidad del remate o lanzamiento a portería. Hay diferentes estrategias de afuera hacia adentro, finalizar por fuera, finalizar por dentro, etcétera, etcétera. ¿Listo? Son estrategias que el entrenador obviamente pues desarrolla en su modelo de juego. No sé si quedó claro, por ejemplo, antes de pasar esos tres momentos, muchachos, de esa fase ofensiva. Sí, profe, para mí quedó claro. Listo. Creo que intenté ser, pues, o intentamos ser lo más claros posibles, porque las aristas que componen estos momentos, pues son muchas las características de estos momentos, ¿no? Y quizás, pues, obviamente también muchas las características para poder trabajarlas, pero los conceptos generales y el objetivo general se los estoy transmitiendo, espero, pues, de manera clara. La misma acción, un poco más adelantada de la acción que vimos que Angie nos ayudó a narrar. Ustedes vieron la amplitud con la que el Barcelona progresaba, ¿verdad? Y ahora analicen o identifiquen cómo finaliza. ¿Listo? Usualmente el Barcelona intentaba jugar o finalizar por eso carril central. Pases interiores, o sea, ese balón filtrado, ¿cierto? Ese remate como en este ejemplo. ¿Listo? Una vez, pues obviamente que el Barcelona lograba el cometido, que es generar ese desequilibrio. Puede filtrar, puede rematar, pero mire que la construcción del juego tiene una intención y es generar desequilibrios y pues obviamente ellos poder aprovecharlos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, señor. Ninguno. Perfecto. Bueno, vamos a recordar, ¿no? Ese inicio de juego, la construcción del juego, la finalización. Vamos a intentar hablar a profundidad. Dimos la generalidad. Ahora, muchachos, vamos a iniciar, vamos a trabajar el inicio de juego. Laura, ¿estás por ahí? Sí, señor. Laurita, ¿cuántos planes tenías para tu inicio de juego en tu modelo de juego? El que hicimos aquí como intención previa en el esquema. A, B y C, ¿te acuerdas que hicimos? ¿Cuáles eran los tuyos? Eh, ¿Te acuerdas? ¿O te ayudo? pues sí, ayúdame. Entonces, creo que tú desarrollaste salida combinativa, salida mixta y la salida directa. ¿Sí es así o no? Sí, señor. Correcto. Exacto. Quizá, no sé si alguno de los que está hoy en clase tiene otro tipo de salida en su ejercicio, porque no me acuerdo muy bien si hay otro. ¿Sí o no? Respondan ahí, please. No, profe, yo no. No, profe. Listo, muy bien. Hoy acá, después de que iniciamos hablando y mostrando de una u otra manera o reconociendo que hay esas posibilidades, inicio combinativo, mixto, directo, hoy les muestro y les traigo acá el mensaje de que podríamos, ¿por qué no? ¿Cierto? Clasificarlo en ese inicio de juego jugando corto o jugando largo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque también podemos tener esa estrategia para poderlo enseñar y para poderlo nosotros obviamente conceptualizar. ¿Por qué no hacérselo saber a nuestros entrenados, a nuestros deportistas, a nuestro ser humano deportista? Puede ser más simple, puede ser significativo, simplemente ustedes pues obviamente van tomando la información y la van perfeccionando. Jugando corto, tiene un objetivo y tiene unas características. Para poder desarrollarlo también hay que reconocer el tipo de deportistas con los que yo cuento, perdón, ese tipo de jugador, sus características, habilidades y capacidades. Depende también de eso, ¿cierto? El escoger uno o el otro. Ahora, no es este versus este, o este desconoce este, o el juego largo desconoce el juego corto. No, simplemente son estrategias.
De hecho, les di el ejemplo de que hay estrategias, o algunos de ustedes tienen hasta 3 estrategias, plan A, plan B y plan C. Quiero salir jugando corto, pero si el equipo rival me hace una presión intensa, con mucha densidad de jugadores, pues no voy a salir jugando corto por el nivel de riesgo que puede presentar, entonces voy a intentar salir mixto. Si no puedo hacerlo mixto, voy a salir jugando directo, jugando largo. Son posibilidades. Ojalá que sus equipos tengan más de esas que acabo de mencionar, pero para el ejercicio vamos a clasificarlas en estas dos, jugando corto, jugando en largo. ¿Listo? La primera, pues se refiere a superar esa primera línea de presión del equipo rival mediante combinaciones, de allí, y la literatura pues lo reconoce, por eso le llaman salidas combinativas o combinativo, ¿cierto? Y asociación de jugadores que están cerca. Entonces, geográficamente, el esquema que utilizo posiblemente es diferente este y es diferente este. ¿Por qué? Porque necesito tener una relación entre espacio y jugadores para poder desarrollarlo. Bien, si están muy lejos uno de otro, pues muy seguramente va a ser difícil hacer el juego en corto. ¿Ok? Y el juego en largo, pues se refiere a saltar, ¿cierto? Los jugadores cercanos para jugar con la segunda línea de pase. ¿Quién me recuerda cuál es la segunda línea de pase? Profe, pues yo diría que los volantes. Gracias, sí, Sí. tienes razón. Lo mencionamos Pero ahorita en ahí clase. dice Recuerden que que son los estos son medios. los delanteros. Pueden ser los medios, pueden ser Sí. los medios, pueden ser los delanteros, los que están delante de la pelota, de los que están formando esa línea con la pelota, los que estén delante de ellos y ojalá detrás de esa línea de presión, podrían ser, ¿cierto? Nuestra segunda línea de pase. La primera son esos cercanos. La segunda, ojalá, pues poder jugar con esos delanteros o esos extremos. ¿Qué es lo que queremos hacer? Saltar la presión sin perder la pelota. Usualmente cuando ustedes vean e identifiquen que es un juego en largo, pues la intención inicial será que le lleguen a nuestros, ojalá, últimos jugadores en la ubicación geográfica, y esos últimos jugadores que van a estar por ende más cerca de la portería, pues son usualmente los extremos, ¿cierto? O los delanteros. Pero si mi delantero viene y se mete a la línea de volantes y los volantes están haciendo un movimiento que le permite generar el espacio, pues podría ser con el delantero. Por eso te digo que podría ser con los volantes. Pero la intención de ese juego largo, recuerden que es llevar la pelota lo más lejos posible, saltando la presión de ese bloque y conectar con nuestros jugadores más lejanos, que a la vez van a estar más cerca de la portería. Ejemplo, Listo, profe. a ti, gracias. Ejemplo, cuando un jugador está, por ejemplo, tocando con el pivote y el lateral, ¿cierto? Moviendo el balón hasta que se consigue superar la presión, utilizando pases y acciones con jugadores que se encuentran en la primera línea de pase. Eso sería, por ejemplo, hablando un poco del juego en corto. ¿Listo? Esa línea de pase, la referencia, muchachos, para poder identificar cuál es la línea de pase, pues obviamente lo primero que debería hacer, ¿cierto? Es identificar esa línea defensiva nuestra. Entonces, si la pelota la tiene central, ¿cierto? Lateral casi a la misma altura, ¿por qué no? Un lateral un poco más adelantado y un pivote, y la tiene mi central, la pelota, pues esta sería la línea defensiva. ¿Sí me siguen? Y la primera línea de pase, Sí, pues sería profe. como lo dice el ejemplo, mi pivote quiere decir como ese volante, o el lateral, y empezar a hacer ese juego combinativo. Es posible que al principio se juegue con los jugadores cercanos, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, también puede aparecer por eso esa tipo de salida o de inicio mixto, porque se utiliza, empiezo a jugar con los jugadores cercanos para atraer jugadores rivales, abrir espacios, ¿cierto? Para jugar con la segunda línea respecto a la posición del balón. O sea, poder jugar largo. Hago una combinación cercana, atraigo y juego largo. Ustedes vieron el video hace un momento. ¿Qué tipo de salida usualmente intentaba hacer Atlético Nacional?
En corto, profe. En corto para traer delanteros. Pero ojo que Largo, profe. no, Directo, ¿no? no, Combinativa, primero jugaba en corto para atraer a los delanteros y después en combinativa largo, no. ¿no? Entonces, en el orden de ideas de lo que hemos venido hablando, Atlético Nacional estaba en la mitad de estas dos, que acá, posiblemente, ¿cierto? Se dice acá, juegan con combinaciones cortas para buscar los espacios y lograr conectar con esa segunda línea de pase. Eso es lo que usualmente intentaba hacer Atlético Nacional. Atraía para eliminar con un pase diagonal largo. O sea que eso se llama, o se podría llamar mixto. ¿Listo? Por eso, sí, mixto. Por eso, Laura, dentro de sus posibilidades de su esquema de juego, colocó combinada, esto es un ejemplo, ¿no? Que Laura lo había puesto así, combinada, mixta y juego largo. El juego largo usualmente, ¿cierto? No utiliza combinaciones ni asociación, sino que simplemente, esta digamos que la 5,50 la portería 5,50 usualmente es portero o portero central y central largo. Esto evita combinaciones. ¿Sí va quedando claro? Sí, profe. Los demás, Sí, señor. Sí, señor. bueno, bueno. Mire que intentamos conceptualizarlo y aparte ver ese gran ejemplo que el profe John realizó. Esta es la estructura que, en la línea de lo que hemos venido dialogando, esta es la estructura que nosotros podríamos reconocer para el desarrollo táctico, ¿cierto? Y también, ¿por qué no?, para el análisis específico, por ejemplo, de mi equipo o de rivales, ¿cierto? ¿Cuáles aspectos que están acá ahora identificados no habíamos revisado antes en la fase defensiva? Los ¿Cuáles? cuatro últimos, profe. Los Los cuatro cuatro últimos. últimos, dice por allá uno de sus compañeros. ¿La estructura la revisamos? Sí, Sí, la señor. estructura, sí. Sí, profe. Claro, y debe estar presente, muchachos. Esta es muy, muy importante. La estructura no quiere decir el posicionamiento táctico o del sistema. No. La estructura es la ubicación en el espacio y su relación entre cada uno de ellos, ¿no? Eso es la estructura, no lo vayan a olvidar. Bien, entonces hablando de la estructura, ya hemos tenido bastante experiencia con esto, ustedes ya han hecho varios análisis también, pero pues vamos a reconocer lo que es importante para ese juego en corto, ¿listo? Y bueno, esta relación tiene una determinada amplitud y profundidad a lo largo y a lo ancho del campo. Tendrás que observar cómo se organiza el equipo para salir con el balón corto, ¿cierto? Y ver qué estructura mantiene. Esas estructuras, como ustedes vieron, uno de sus compañeros hace un momento manifestaba que una pequeña estructura que el Atlético Nacional utilizaba, por ejemplo, era una estructura en ubicación o en desarrollo como un rombo. ¿Bien? ¿Para qué? O porque le brinda, obviamente, unos beneficios específicos y especiales para el desarrollo de ese juego. ¿Listo? Y si ustedes analizaban, por ejemplo, ese rombo, pues podríamos identificar, ¿cierto? También los jugadores que conforman las diferentes líneas entre las demarcaciones que se realicen, demarcaciones imaginarias, obviamente, ¿cierto? La relación entre esas distintas alturas y la dinámica que hay entre cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, no solamente es dónde está ubicado, sino dónde, cómo está ubicado con relación a sus compañeros, qué interacción están teniendo con sus compañeros y si estamos realizando, por ejemplo, o formando algún tipo de línea, qué relación hay entre las líneas. A eso le podemos llamar la estructura. Bien, es una organización, como dice acá abajo, espacial de los jugadores del equipo y la relación entre las posiciones. ¿Listo?
Recuerden que la estructura no es igual que el sistema. El hecho de analizar la estructura nos dará mucha información sobre el equipo y podremos ver qué espacios ocupan los jugadores. Según los espacios que dejen libres, nosotros podemos utilizar a nuestro favor, si es que estemos analizando el equipo rival, ¿cierto? Para poder, obviamente, generar una estrategia determinada. Entonces, podríamos analizar, ¿cierto? Dentro de la misma estructura, no olviden, estamos hablando del inicio de juego y del juego en corto específicamente, y en ese juego en corto, pues la estructura. ¿Listo? Podríamos analizar la movilidad de la estructura para salir jugando en corto. Si es una movilidad, por ejemplo, o es una estructura estática o una estructura dinámica. Dentro de la primera, los jugadores no intercambian los espacios entre sí. ¿Listo? En ese momento de juego específico, pues obviamente de inicio. Es decir, cada uno juega en su espacio, ¿cierto? En todo momento. Eso es una estructura estática. Atlético Nacional, ¿hacía una estructura estática o dinámica? Dinámica. ¿Quién tiene otro concepto? ¿El mismo? ¿Todos? ¿Dinámica? No, profe, Estática. ellos no intercambiaban posiciones. ¿Por qué qué? Ellos no intercambiaban posiciones. Perfecto. Entonces, en la intención de Atlético Nacional, en su estructura de juego corto, ¿cierto? En ese momento del inicio de juego, de su fase ofensiva, tiene una estructura estática. Ojo, en el inicio de juego. ¿Vale? Vimos una figura hace un momento atrás del Manchester City versus el Liverpool. ¿Sí se acuerdan? ¿Ustedes vieron quién era el central que estaba entre los dos? O sea, digamos que el central interior, había uno por derecha y uno por izquierda. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Quién responde? No, profe, yo no me acuerdo. Los demás. Jason. No, profe, no me fijé bien. Bueno, un volante. El volante se incrustó entre los dos centrales. Bien, ¿esa es una estructura estática o dinámica? Dinámica, profe. Dinámica, porque abandonan un espacio usualmente asignado para ellos y se vinculan en otro y modifican, ¿cierto? Su ubicación, su responsabilidad y obviamente su función también. Ya no es un receptor ahora como su primera línea de pase, sino que ahora va a generar ese pase. Bien. Entonces hay diferentes tipos. El Barcelona suele identificar la estructura dinámica, ¿cierto? Ese Barcelona anterior. A veces el interior viene a recibir y el lateral, Jordi Alba, abandona su espacio y avanza. Pivot sale a recibir y Jordi va y se libera. ¿Listo? Y así aparecieron quizás hasta muchos pases goles. Bien, eso es una intervención, digamos que dinámica. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿No, muchachos? No, profe. Bueno, mire que es como el ajedrez. Pum, no, ajedrez no. Cambiamos, damas chinas, cambiamos hasta las posiciones. Intercambio a veces la posición. ¿Listo? En función de esa estructura dinámica para poder avanzar y conectar rápidamente. ¿Cuál será más fácil de desarrollar tácticamente? ¿La estática o la dinámica? Yo diría que la estática, profe, porque cada uno está en su posición. Claro, es muchísimo, no, no es muchísimo, no, más fácil, porque también es complejo desarrollar ese tipo de salidas, pero sí es mucho más fácil de trabajar por lo menos. ¿Listo? ¿Cuál brinda más beneficios? Ah, bueno, hay que revisarla, hay que revisarlas. Teniendo en cuenta también el equipo rival. Obviamente tiene un valor agregado, pues poder tener una estructura dinámica, ¿cierto? Para el juego en corto en la fase
ofensiva en ese momento de inicio de juego. Segundo punto, jugadores claves. Todos los equipos disponen de jugadores determinantes. Hay que reconocer las acciones de estos jugadores y además, pues ojalá, si es a modo que estamos analizando el rival, pues tenerlos controlados. Si por el contrario son nuestros jugadores, los determinamos ya como jugadores determinantes para ese tipo de acción, en ese inicio de juego, más en el juego en corto, pues debemos generar un contexto favorable para que puedan aparecer y obviamente aportar a ese desarrollo. ¿Listo? Las acciones de estos jugadores son claves en este momento del juego, ya que pueden que sus movimientos superen, no, puede que sus movimientos superen la línea de delanteros o que sus movimientos sean claves para que otros superen la línea. Puede usualmente ellos no tienen una relación directa con la pelota, pero sí sus movimientos y su comportamiento van a hacer facilitar superar esas líneas de presión y generar, ¿por qué no?, los espacios o la aparición obviamente de un compañero en esos espacios, ¿vale? Entonces, este es otro dato que ustedes como entrenadores pues también tienen que potencializar, ¿listo? Ojalá todos sus jugadores, pero pues identificar ese tipo de jugadores claves para el desarrollo de estas funciones. ¿Será que Juan Carlos Osorio tiene eso claro? Sí, profe, claro. ¿Por qué? Pues él sabe cuál es el jugador, o sea, él tendrá clave, cuál es el jugador clave que le pueda ayudar a superar esas líneas. Perfecto, lo tiene claro, lo estudia, reconoce que le puede aportar, lo acerca a su colectivo y fortalece su modelo de juego desde la idea de juego que él tiene, con lo que el jugador le permite. Y así fue, por ejemplo, que tuvo ese central del Once Caldas con un papel demasiado importante en ese Atlético Nacional para la salida y la elaboración del juego. Y en ese último nacional que tuvo, pues un jugador muy, muy importante que le dio a él la mano y por el cual él también recibió muchos retractores fue Baldomero Perlaza. Bien, dentro de otros, obviamente. Mecanismos, otro aspecto importante que quizás no lo habíamos revisado en en la otra fase, pero que acá pues obviamente lo podemos determinar y es importante que ustedes lo reconozcan. Bueno, ¿qué es un mecanismo? Pues es la repetición de conductas que se pueden dar durante un partido. El equipo tiene unos patrones de comportamiento que realiza de manera repetitiva durante el juego. Estos mecanismos se basan tanto en la conducta de los jugadores, uno, y dos, la conducta del balón. ¿Listo? Entonces, la circulación del balón. Podríamos nosotros analizarlo, también debemos obviamente reconocerlo para el desarrollo del trabajo táctico. Si nosotros vamos a determinar o se determinó, o si simplemente se hace, o ellos intentan hacer ese juego corto, en ese inicio de juego, con una determinada secuencia de pases. Eso puede pasar. Muy raro, pero puede pasar. ¿Listo? Si el balón es filtrado en un momento determinado. Si se circula el balón hasta un punto exacto. Puede que alguna de estas no sean tan ocurrentes, pero pues se presentan. Quizás esta última, la derecha, si circula el balón hasta un punto exacto, puede ser que sea un indicador para nosotros un poco más, digamos, más común, por llamarlo de alguna manera. Se presente más en este juego. Entonces, hay equipos en los que los jugadores responsables del inicio de juego tienen una determinada conducta para poder circular el balón. Hay que analizar los dos aspectos conjuntamente. Dependiendo del tipo de estructura, la conducta del jugador será más relevante. Eso sí, pues obviamente no hay duda, ¿no? Si es una estructura dinámica y mi función es controlar y pasar por fuera la pelota rápidamente al extremo que parece, pues bueno, tengo una función, pero pues dependiendo si es dinámica, quizás obviamente la función sea mucho más relevante. Bien, hay equipos que tienen una secuencia más cerrada, con automatismos que se repiten en todas las situaciones de la misma manera. Esto, la primera, ocurre cuando obviamente el trabajo táctico no es tan amplio y no tenemos
un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, ¿bien? Sino que nuestro comportamiento en ese inicio de juego y enfocados en el juego corto, pues usualmente mantiene la misma característica. ¿Es malo? No, no es malo. Lo que sucede, pues obviamente que si somos fácilmente leíbles, pues también vamos a ser predecibles. Y el otro equipo también entrena y el otro equipo también se prepara. Y hablando del alto rendimiento, pues mucho más. Van a analizarnos y van a generar estrategias para poder evitar que nosotros hagamos nuestro juego en corto. Entonces, por ende, ¿cierto? Debemos generar diferentes estrategias para que nuestros equipos, por ejemplo, puedan ser más abiertos, ¿cierto? Que podamos resolver una misma situación de distintas formas. Eso podría ser, por ejemplo, una ventaja, como les había mencionado, de ese fútbol europeo que tienen muchísimas, en el banco de soluciones, ya tienen muchas tarjetas desarrolladas. ¿Por qué? Porque tienen un buen trabajo táctico y pues obviamente tienen eh, los mejores jugadores del mundo en sus diferentes ligas. ¿Listo? La derecha, el número 2, o sea, tener equipos un poco más abiertos, con distintas formas de solucionar, por ejemplo, una misma actividad, una misma ejecución, pues es un poco más difícil, obviamente, de codificar y desarrollar también. En una estructura dinámica los jugadores se moverán más, lógico, en cambio una estructura estática menos, aunque obviamente también se tienen que mover, ¿no? Es importante analizar cómo se mueven, si vienen mucho en apoyo o si por el contrario pues generan, por ejemplo, un movimiento de olvidar la pelota y se quedan de espaldas frente al desarrollo de ese juego corto. Otro aspecto que podemos nosotros y que tenemos que delimitar para el trabajo nuestro táctico, muchachos, es generar, por ejemplo, la organización dentro o fuera. ¿Listo? Podemos generar para ese tipo de organización, pues, una imagen como la que les tengo. Ustedes pueden escoger otra de la división que ustedes quieran. Un carril lateral, un carril central y un carril lateral. O sea, un carril lateral izquierdo, para que sea más claro, el carril central y el carril lateral para esa evolución del juego, en esa fase de inicio. ¿Listo? Básicamente, pues esos carriles es una organización del espacio vertical. ¿Listo? ¿Pueden seleccionar ustedes más? Claro que sí. ¿Hay más divisiones? Por supuesto. Pero pues esta creería yo que metodológicamente es un poco más simple para empezar a caminar y luego pues obviamente empezar a correr. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Sí o no? Ese silencio asusta. No, profe. No, señor. Gracias. Entonces, por lo tanto, hay que analizar los carriles que se utilizan para el inicio del juego. Por ejemplo, si el equipo supera al rival haciendo de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro. O sea, el primer balón con el que vamos a iniciar, portero, va hacia afuera. O sea, carril lateral. Y de ese carril lateral a carril central. Y eso nosotros lo delimitamos en el desarrollo de los trabajos tácticos. Hay muchas estrategias. ¿Alguno de ustedes se dio cuenta en el desarrollo del juego Atlético Nacional? No sé, si iba de adentro hacia afuera. Así no fuese tanto hacia el carril, pero el concepto sí era el mismo, de adentro hacia afuera. Por eso en mis trabajos tácticos, por ejemplo, ¿cierto? Algunos entrenadores empiezan a trabajar ese concepto y acá colocan central, comodín, volante, o sea, este es un lateral, ¿no? Comodín, que es lateral, y ¿por qué no? Ubican el portero como pase retrasado. Y colocan un 2 versus uno por dentro con 4 apoyos. Intentan jugar de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, y que el concepto quede claro, de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. ¿Listo? Para desarrollar ese tipo de habilidades, por ejemplo. ¿Eso puede variar? Sí, por supuesto, simplemente es una selección de la estrategia que cada uno de ustedes escoja.
Ya tendrían que revisar cuál le presenta mayores beneficios a ustedes, teniendo en cuenta la capacidad de sus jugadores. La selección mexicana, como ustedes saben que la seguimos en algún momento, siempre intenta salir por los carriles laterales jugando de afuera a afuera. Suelen utilizar usualmente los carriles laterales. ¿Listo? Fue una característica bien importante. Después de conocer los mecanismos a la hora de analizar el juego en corto, debemos identificar qué carriles utilizan para progresar o para progresar el equipo rival, los que utiliza el equipo rival, ¿no? Por ejemplo, tenemos que observar los espacios por los que intentan progresar en el juego y superar la primera línea del equipo rival. También, obviamente, cuando volteamos la torta, pues cuando yo hago el análisis de esos carriles, puede ser a favor. ¿Cómo quiero progresar y llegar a esa segunda fase, a ese segundo momento? ¿Listo? Tenemos zonas y tenemos carriles para el desarrollo metodológico dentro de la estructura, ¿cierto? ¿Qué seguía? ¿Quién me sigue? Lo primero que vimos, la estructura. La estructura, los jugadores a tener en Sí, cuenta. Mecanismos. los jugadores y qué más. Uno importantísimo. Vamos, chicos. Estructura, jugadores. Los mecanismos, profe. Sí, Mecanismos. por favor, sí. Los mecanismos es lo que ustedes vieron en el Atlético Nacional, eso que es repetitivo. Triángulo de adentro hacia afuera, liberan, atraen, balón diagonal largo. Eso es un mecanismo, que hay equipos que lo hacen con estático, esa estructura, y otros dinámica, pero los mecanismos usualmente son los mismos. Y esos grandes mecanismos, esos comportamientos que se repiten, pues es lo que va a permitir que nosotros podamos identificar el trabajo táctico y es lo que queremos finalmente. ¿Listo? Y luego, pues obviamente siguen esos carriles para poder identificar dentro afuera. Ahí le puse simplemente un ejemplo, dentro afuera, o ustedes pueden colocar fuera adentro. ¿Listo? Este último aspecto es importante, no mentiras, el último aspecto importante es cómo el equipo responde a su juego en corto según la presión ejercida de los rivales. Yo contemplo, les decía al inicio de la charla del día de hoy, yo quiero salir jugando corto porque me gusta el juego combinativo y es lo que está de moda. Bueno, sí, está bien, perfecto. Y si el equipo rival te hace una presión con 4 jugadores en tu zona 1, o sea, ellos montan un bloque defensivo alto en la zona 3, pues hay que revisar qué puede llegar a suceder, ¿cierto? Y si no lo puedo hacer, ¿qué estrategia tengo? ¿Listo? Eso también tenemos que analizarlo. ¿En qué instante el equipo deja de jugar en corto? Aleja el balón de la zona jugada con la segunda línea. O sea, ¿en qué momento utilizamos ese mixto o ese juego largo? Recuerden que para el día de hoy estamos hablando del corto y del largo. ¿Listo? Hay equipos que a la mínima presión ya juegan en largo, ¿cierto? Y otros que intentan seguir jugando para sacarla en corto. Bien, obviamente ahí, como ya lo hablamos, pues es mixto. Atrae, intentan sostenerla, la presión está muy intensa, mejor juguemos largo al espacio con intención de pase. ¿Listo? Que es diferente a tirar un rechazo. Eso es totalmente diferente. Y hay equipos como el Barcelona que asume mucho riesgo, ¿cierto? Y lo asume, no solo él, es un ejemplo, pero hay muchos y de hecho que les ha costado algunos errores ahí y les han hecho gol. ¿Por qué? Porque juegan con su arquero casi al límite, tirando duelo 1 contra 1 en el área. ¿Bien? Y intentan mantener ese juego en corto. Quinto aspecto, que no sé si ustedes de pronto lo hayan visualizado, lo hayan contemplado, pero pues es otro valor agregado, ¿listo? Que es la valoración del riesgo. Entonces a continuación se muestran posibles conductas, ojo, o comportamientos, ¿cierto? Que pueden producir y el tipo de valoración de mayor a menor riesgo. Dentro, no lo olviden, del juego en corto, del inicio de juego en la fase ofensiva. ¿Listo? Juegan directamente en segunda línea, descartando el juego en corto, reduciendo la amplitud de la línea defensiva.
Valoración del riesgo, 0. Para, pues, obviamente, la fase en la que estamos, ¿no? ¿Sí me explico más o menos lo que quiero darles a entender, muchachos? ¿Chicas? Sí, profe. Listo. Si estamos acá en este inicio de juego, o sea, mi portero tiene la pelota estática en el inicio de juego, pero queremos salir jugando en corto, pues debemos valorar los riesgos. Yo no quiero correr riesgos, porque no puedo equivocarme si pierdo hoy desciendo, o porque simplemente dentro de mi idea de juego no está correr riesgos por X o circunstancia. Entonces yo hago y contemplo cero riesgos, que puede ser un comportamiento como estos. ¿Quién me lo explica con otras palabras este comportamiento de cero riesgo? ¿Quién se anima? No Pues, tantos. profe, pues ahí ya sería salir jugando en largo, ¿no? ¿Listo? Lo dijiste perfecto, hermano. Gracias. ¿Listo? ¿Largo? Pues yo no quiero correr riesgos. No tengo quizá los jugadores, no es el momento anímico, lesiones, lo que sea, lo que sea. La presión es excelente del equipo rival. De los 17 goles que llevan en el torneo, 11 han sido generados por la presión alta, robo de balón y el gol en la zona propia, etcétera. Todo lo que el Big Data le pueda dar, etcétera. Ya decidí, no quiero correr riesgos, pues tengo esta acción. ¿Listo? Pero ahora, se posesionan con estructura en amplitud para poder salir en corto. A pesar de ello, si hay un posicionamiento de presión alta, de un bloque defensivo alto del equipo rival, deciden jugar a la segunda línea. Riesgo, podemos colocar una valoración o nivel de riesgo 1. Otra niña, por favor, que me explique esta. ¿Cuál sería esta acción? Este comportamiento, chicas. ¿Quién me lo explica? Niñas. Niñas. Profe, sería como salir jugando en corto, pero de una vez pasarle el balón a la segunda línea, como para evitar ese riesgo de la primera línea. Entonces tú tienes tu equipo, o tu equipo de hecho, ¿cierto? Está intentando salir, mire, la estructura es una estructura amplia para poder salir jugando en corto, ¿cierto? Pero si hay un posicionamiento, si ustedes leen, su equipo lee, porque lo han trabajado, que el equipo rival se está armando defensivamente y su estrategia es presionar alto, ustedes van a intentar jugar con la segunda línea. ¿Listo? A través de un balón largo. Y eso lo podemos considerar como un riesgo de nivel 1. Pero ahora tenemos otras posibilidades y podemos contemplarlas. Se posicionan, perdón, con estructura en amplitud para poder salir jugando en corto y juegan en corto con jugadores de primera línea. Aquí ya hay juego con la primera línea. Aunque estos pueden optar por terminar jugando en la segunda línea para superar la presión o la línea. Esta, por ejemplo, podríamos llamarla un poco ya más que más mixta. Y ahí tendríamos, dentro de la valoración del riesgo que estamos haciendo, dos. Ojo que, por ejemplo, se me fue el nombre. ¿Quién es el que está trabajando con Fortaleza? Yo, profe, yo estoy trabajando con ¿Tu nombre cuál Fortaleza. es? Cristian. Cristian. Entonces, Cristian ya está trabajando y por ahí logró conseguir un videíto de alguna práctica o fútbol control, o él mismo lo grabó, por ahí se subió, bueno, hizo lo que pudo, tiene el video, y le entrega a su entrenador titular del equipo esta valoración de riesgo y le muestra con los videos, y en ese partido que sigue le dice, vamos con la opción 3-4, uy, hijo de madre, yo como entrenador titular del equipo, digo, bueno,
Este muchacho está viendo las cosas de una manera muy en especificidad y valoraría mucho un aporte como esos. Conductas. Tenemos una estructura abierta para salir en corto, circulan con jugadores de la primera línea y progresan mediante el juego en corto, pudiendo utilizar o no el portero para la salida. Valoración de riesgo 3. Estructura abierta para salir jugando en corto, incorporación de jugadores de la línea posterior para garantizar el inicio de juego. Circulación mediante pases en corto o media distancia para salir de la presión, pudiendo utilizar o no al portero para la salida. Una valoración de riesgo 4. ¿Listo? ¿Qué diferencia hay entre la valoración de riesgo 3 y la valoración de riesgo 4 en cuanto a la estructura o el comportamiento? Dale que ya vamos terminando, chicos. Chicas. Solo uno. ¿Cuál es la diferencia? Lean el de la izquierda, lean el de la derecha y dicen, o nos explican, por favor, cuál es la diferencia. Porque uno tiene valoración de riesgo 3 y porque la otra de 4. Profe, de pronto puede ser porque en la 4 se está utilizando como tal al portero para iniciar la salida en corto. Porque Porque dice acá, en la pudiendo 4 hay utilizar o no al portero para la salida, y en la 3 también dice, pudiendo utilizar o no al portero para la salida, es una opción, de hecho, para profe, algunos últimos recursos. Señor, creo que la media distancia, la utilización de la media distancia en el 4 y en el 3 no está. Profe, yo diría que, por lo que en el 4 dice que para salir de la presión que tiene el otro equipo, en cambio en el otro no lo dice. Entonces, yo entiendo que en el 4 de pronto hay una presión alta del rival, entonces, pero igualmente se trata de salir de esa presión jugando en corto por medio de la perfecto, circulación. bien. Entonces, ¿en cuál tenemos más posibilidades de que nos hagan gol? ¿En la 3 o en la 4? En la 4 Puede porque equivocarnos. En la 4. Recuerden que la va subiendo es más riesgo. En la 4. Pero lo que dice ahí el compañero es verdad. Digamos que el contexto del parágrafo de allí lo que quiere decir es que a pesar de que nos presionen, vamos a intentar superar la presión con ese juego combinativo, circulando la pelota. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? No, señor. Chicas, No, profe. Señor. los demás. profe, una pregunta, pues Sí, se claro. sale el contexto, pero en eso de los carriles, yo he escuchado que, pues digamos que en una fase ofensiva siempre se hace por los 3 carriles y en defensiva en 2. ¿Eso es cierto o depende de cada entrenador? Yo he escuchado ese concepto como muy general, que para atacar siempre se hacía por los 3 carriles y para defender en 2. Depende. ¿Te acuerdas que nosotros vimos en alguna presentación? Mm, déjame ver. No, como opción donde un equipo, creo que era el Newcastle, cómo se defendía, donde hacía la ocupación de los espacios laterales para que el Tottenham no pudiese progresar por allí. No sé si te acuerdas. Los demás no sé si se acuerdan. Entonces es una estrategia defensiva. Si yo quiero defender, pero identifique que el equipo rival no le puedo dar los espacios por fuera, o sea, los carriles laterales, pues yo me hago un planteamiento de mi bloque defensivo tapando esos espacios, generándole obviamente una posición. Pero hay equipos que obviamente pues lo que se intentan hacer fuertes es en su carril interior. Ahora, hay diferentes estrategias. Cuando estoy atacando, pues muy seguramente si me regalan los carriles laterales, pues muy seguramente voy a ir. Algunos van a intentar ir y ganar con superioridad numérica al marcador de punta, con superioridad numérica, ojo, y otros pues escogerán también centros eh, a media o alta altura, ¿no? Son estrategias. Pero por ejemplo, si tú le das los carriles laterales al Tottenham,
te liquida. O sea, profe, Si le das, que ahí si le das dependería los del carriles, rival, si le de das los la... carriles laterales al Inter, te liquida literalmente. Y eso con cuadrado y todo. Bien, entonces digamos que son estrategias que yo utilizo. No es una regla y yo se lo digo acá y se lo puedo sostener a cualquier profesor. No existe en el fútbol una regla que aplique para todo, porque entonces todos aplicaríamos esa regla. ¿Me explico? Sí, profe, sí, claro. Recuerden, es cambiante, Listo. dinámico y evoluciona. Entonces es importante la lectura para poder plantear una estrategia. Ustedes están llevando una información un pie adelante de algunos compañeros de otras universidades y demás, porque sus conceptos ahora son modernos y ustedes pueden ver el juego, como decían sus compañeros, de una forma diferente. Si ustedes lo ven el juego de una forma diferente, lo van a comprender de esa forma y yo tengo la plena seguridad de que van a poder enseñarlo de una forma diferente. No es que estemos enseñándolo mal, no, 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 pero pues yo creo que podemos mejorar, muchachos, para que tengamos jugadores con mejor toma de decisión, mejor desarrollo. Bueno, ya lo que hablamos quizás está en la charla con el profe Gregory, en la charla anterior. ¿Alguien quiere aportar algo más? No, no escucho, pero creo que no. Listo, chicos, vamos a dejar hasta ahí el día de hoy. Les agradezco su puntualidad, su atención y su participación en la presente sesión. Muchísimas gracias, muchachos. Profe, una pregunta.